a unirte. Seguinos en nuestras redes sociales, @capoc_vinos y al teléfono 353-425-9280. Las cosas del buen comer. Recomendaciones y sugerencias para una alimentación sana. Hábitos y costumbres alimenticios que mejoran nuestra calidad de vida. Productos regionales de buena factura para mejorar la nutrición. Comidas doradas y comidas chatarras. Así son las cosas del buen comer. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Buenos días para Lautaro Irastorza Rosa. ¿Cómo estás, Lauti? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Bien, ¿usted? Estaría necesitando un suplemento a esta hora de la mañana. Algo un poquito que levante. Un aditivo, un bardal, una cosa así. Bueno, vamos a hablar de los suplementos. Sí, vamos a hablar un poco acerca de los suplementos también aplicados al rendimiento. ¿Son sanos inicialmente? Siempre en lo que se trata de hablar de suplementos, para mí a veces mal llamados, vienen a complementar en realidad la alimentación, no vienen a suplir nada. O a veces en casos sí vienen a suplir a veces deficiencias, en casos de deficiencias de hierro. Tendrían que ser. Claro, exactamente. Siempre a veces uno los busca, o la mayoría de las personas lo buscan tratando de solventar una alimentación deficiente, cuando en realidad lo primero que deberían rever es la cuestión alimentaria para luego incorporar suplementos, salvo a veces en casos de patologías, por ejemplo. A ver, siempre todo lo que es en el ámbito del deporte se buscan por aumentos de rendimiento, por ejemplo, o porque tiene estas promesas de vas a perder peso rápido, vas a ganar masa muscular rápido, vas a, no sé, mejorar tu marca en una prueba, por ejemplo, cosas así. La efedrina de Maradona, claro, era un suplemento. Claro, hoy en día está prohibida. Hoy está prohibida. Hoy está prohibida por todo lo que es la Asociación Mundial de Antidopaje. Bueno, en esa época también, por eso lo sacaron del Mundial. Exacto. Pero pareciera que entró como un componente que lo tomaba como un suplemento para el proceso de preparación del Mundial, la dieta que estaba llevando adelante y que no perdiera las energías, que la dieta no le consumiera las energías. Exactamente. Por lo general, bueno, es algo que iba a traer a colación también todos los casos, por ejemplo, que hubo a nivel deportivo reconocidos de dopaje, de deportistas que le han retirado títulos justamente o les ha costado una clasificación o una eliminación de instancias decisivas. Por lo general, un suplemento es un producto que está destinado a incrementar la ingesta dietaria de algún nutriente específico en caso de que la persona tenga alguna deficiencia o de que no alcance los requerimientos, por ejemplo, de proteínas o un nutriente en cantidades lo que nosotros llamamos suprafisiológicas en caso de personas que tienen, por ejemplo, una anemia y consumen un suplemento a base de hierro, ya sea vía oral, vía intravenosa, vía intramuscular, todas esas variantes, que fue algo que en su momento también tratamos. Dentro de todo lo que es suplemento están estas puntuales que vos mencionás, las ayudas ergogénicas. ¿Qué es una ayuda ergogénicas? Que es una sustancia que tiene una capacidad de aumentar el trabajo físico mental de la persona. Dentro de esas hay varias. Dentro de que son nutricionales, por ejemplo, esto que vos decías recién para levantar un poco, la cafeína. En el ámbito del deporte, la creatina. Pueden ser farmacológicas, y acá citan los casos de dopaje, por ejemplo, los anabólicos esteroides, muy comúnmente utilizados años atrás, y hoy también todo el mundo físico-culturismo y el fitness, por ejemplo. Pero el anabólico es... ¿Qué hace eso? ¿Cambia los metabolismos? Los anabólicos son todos análogos de todo lo que es la testosterona, de hormonas de crecimiento que favorecen, superan las cantidades basales que nosotros tenemos de esas hormonas y favorecen un crecimiento más acelerado de esa masa muscular y mucho más exacerbado, digamos. Que por condiciones naturales, claro, no se alcanzaría esa masa muscular. No, para nada. Los famosos diuréticos, por ejemplo, o por ejemplo la famosa eritropoyetina, reconocida en su momento cuando Armstrong, el ciclista, no me recuerdo la nacionalidad, pero que había ganado 7 Tours de Francia seguidos. Creo que es norteamericano. Sí, me parece que sí. Comúnmente conocido porque él se inyectaba eritropoyetina, que le favorecía producir más glóbulos rojos, por ende tenía mayor producción de oxígeno a nivel del cuerpo, por eso ahí se traducía su mejor rendimiento. Hay un documental muy conocido que a veces cuando venían a doparlo, a hacer el control antidoping, él se colocaba un suero para empezar a diluir un poco la sangre mientras tanto.
Y bueno, y después fue después de tanto tiempo cuando se lo retiró. O, por ejemplo, el último Juego Olímpico, la selección rusa, el Comité Olímpico Ruso, que tuvo varios casos ocultos de dopaje, y por eso no se permitió que Rusia fuera representado tal cual como la bandera del país por todo lo que ocultaron. Por lo general, los suplementos que se busca es esto, justamente. En casos de deporte, como hoy se hila tan fino, mejora rendimiento. Quien regula todo a nivel mundial es lo que se llama el Instituto Australiano del Deporte, que es quien los clasifica según tengan la evidencia científica más fuerte o en contraposición sea en riesgo de doping, por ejemplo. Dentro de lo que están aprobados, esto que hablamos un poco de qué sirve, por ejemplo, esto que trae a colación, cafeína. La cafeína es un suplemento que nosotros no encontramos a veces en lo que es mate, somos muchos consumidores de mate, de yerba mate. El café, obviamente, hay que ver qué café, pero hoy en día el café clásico tostado, por ejemplo, en diferentes dosis. Y vienen los suplementos en comprimido. ¿Para qué sirve? Es un estimulante del sistema nervioso central. Te ayuda, hay gente que es receptiva a la cafeína y gente que no. Gente que toma cafeína, que toma café y siente que la despierta. En contraposición hay gente que capaz se toma un café y se va a dormir a la noche. A mí me despierta mal el mate. Bueno, hay familias que después de comer toman mate. Después de comer lo toman como ¿sí? No diurético, sino como los té que tomás, claro, los té que son sanadores, que te digestivo, no me sale la palabra. Lo toman el mate como digestivo, sí, para hacerte bajar la comida. Sí, es una costumbre también familiar, creo que también va mucho de la mano con eso. Y en que ayuda mucho en caso del deporte, la cafeína disminuye lo que se llama una percepción subjetiva de fuerza. O sea, la persona tiende a sentir que puede rendir más de lo que habitualmente tiende a rendir. Siempre, obviamente, hay que contemplar a veces efectos placebos en determinados suplementos que capaz no tiene evidencia, pero la persona sabe que si toma eso se siente bien. Una especie a veces de cábala, de lo que sea, y capaz ese suplemento sí no tiene un efecto directo. Ejemplo, colágeno, que hoy en día está muy difundido. Con respecto al colágeno para tomar para regenerar articulaciones, dolores articulares, eso. Trayendo colaciones, sabes que había traído todo el montaje acá, sí. que ustedes me decían el tema de los amigos que se estaban yendo de arriba. Había un dicho de un médico que decía que tomar colágeno es como si yo comiera pelo creyendo que me va a crecer el pelo, digamos. Una cosa así más o menos. Hoy en día no tiene una evidencia como decir comes colágeno lo regeneras, porque el mismo cuerpo lo va generando en ese sentido. Otro tipo de suplementos que no tienen una evidencia fuerte y que son muy difundidos en la mayoría de las personas, más aún en esta etapa que se busca un descenso de peso, los quemadores de grasa, por ejemplo. Los quemadores en grasa en sí no funcionan, digamos, o no tienen el funcionamiento que realmente dicen. No es me tomo un quemador de grasa que es un comprimido, me siento en la compu a laburar como todo el día y pierdo grasa. Hay mucha autosuplementación, digamos, sí. hay que buscar asesoramiento profesional, digo. Sí, es lo mismo, yo creo que es muy similar a veces a la automedicación también, en ese sentido. Hay muchas, porque a veces la persona cree que, por ejemplo, consumiendo mucha proteína va a generar más masa muscular, pero lo que realmente nosotros, al tener una dieta omnívora y sobre todo culturalmente somos de comer carne o alimentos ricos en eso, es muy fácil llegar al requerimiento de proteína. Entonces, si vos le metes más al cuerpo, la proteína se termina excretando por orina, no se almacena en ningún lado. Sí. Entonces termina siendo a veces un gasto innecesario por ese lado. Y las vitaminas, por ejemplo, como, bueno, voy a tirar la marca, voy a pasar un chivo tremendo, sí. Como Supraim, por ejemplo, ¿son suplementos? Claro, esos están dentro de los multivitamínicos. Dentro de estas categorías que decía el Instituto Australiano del Deporte, la categoría es lo que tiene evidencia fuerte. Dentro de esos tenés estas ayudas ergogénicas que decía yo, estos alimentos deportivos como la proteína o las bebidas tipo isotónicas de las marcas conocidas, o en su defecto los multivitamínicos o los suplementos médicos que son en casos buenos de deficiencia. En esos casos siempre, como solemos hablar, siempre es mejor hacer un estudio laboratorio, ver si vos tenés deficiencias y ahí suplementar, no tomar por tomar, por ejemplo. En ese caso, porque a veces en dosis muy altas son tóxicas para el organismo. Mirá. Al nivel, por ejemplo, la vitamina D, que también se suplementa, si vos no te la dosás y la tenés bien y te empezás a suplementar, empezás a tener el organismo una cantidad superior a eso. Y en el ámbito, todo lo que es el ámbito del deporte, siempre, sobre todo cuando se trabaja con equipos, se trata de ver bien todo el tema de suplementos, porque hay veces que suelen estar contaminados. Por ejemplo, el famoso caso que estuvo en su momento con River en la Copa Libertadores. Claro. Donde el suplemento que ellos tomaban a base de cafeína estaba contaminado con efedrina.
Entonces ahí es donde tuvo ese caso de dopaje que bueno, después quedó medio tapado, medio raro, quedó todo ahí en la nada. En su momento el tenista Andrea Agassi refería que consumía metanfetaminas para competir también, en ese caso, porque mejoraba el rendimiento. Y son todas hoy sustancias prohibidas y por eso cada vez hoy en día son más minuciosos los controles de dopaje, porque a nivel del ámbito deportivo sacas una ventaja significativa. Y hay mucha truchada, digamos, que se venden como soluciones mágicas que no te producen nada, te trabajan la cabeza nada. Sí, sobre todo al nivel de la Argentina no hay una regulación muy exhaustiva a nivel del mercado, entonces a veces lo ideal o lo que se dice es que tienen que reportar o decir en las etiquetas lo que realmente tienen. Ahora, de todos esos productos uno hace un análisis de laboratorio minucioso, el 80-90% ya sea de producción nacional o de afuera, importados, no tienen lo que refieren tener. Y sobre todo estos que solemos hablar, a veces estos polvos que en su momento hablamos, inhibidores de la absorción de carbohidratos, nada, es desde mi concepción tirar la plata a la basura. Sí, que algunos se promocionan muy comercialmente mucho, ¿no? Sí, hay fuerte. Ponele a la comida esto y comes menos. Sí, totalmente. ¿Está chequeado eso? Sí, no está para nada chequeado, son los famosos casos a veces que no tiene evidencia y el famoso caso del famoso que lo consume o esto, claro. Entonces mucha gente toma esa referencia y lo consume y capaz es un efecto placebo, dice sí, me hace bien y fisiológicamente el cuerpo sigue funcionando exactamente. Bueno, recomendación, consulte con su nutricionista. Consulte con su nutricionista, a veces en el caso de los médicos, los suplementos médicos, consultar con ellos, siempre es bueno dosar a veces en ese sentido y siempre antes de comprar algo, sobre todo dentro del ámbito deportivo, eso siempre está bueno que consulte tanto al nutri, quien sea, relacionado a eso, para que inviertan en algo que realmente les funcione y siempre nosotros... así ya te cierro, siempre la persona tiende a ver como que el suplemento sería como la base de la pirámide en ese caso. No siempre los suplementos son el demonio, en el sentido que hay gente que le cuesta subir de peso, que necesita tener suplemento. Personas que padecen de desnutrición, por ejemplo, en muchos lugares del país, la región del norte, ampliamente utilizados. ¿Por qué? Porque no tienen una buena ingesta alimentaria, por escasez a veces de alimento, lo que se dice, recurre mucho a estos temas de los suplementos o leches fortificadas en ese sentido con una buena cantidad de nutrientes para contribuir y suplir esa deficiencia que en ese caso está ahí. Sí, el suplemento viene a cumplir la función por la cual se lo define. Bueno, los otros días hice una nota en el canal, me quiero acordar ahora el nombre exacto, con una investigadora que están produciendo una barrita de cereal sobre la base de desechos de lo que queda de la producción de cerveza, digamos, el bagazo de la cerveza mezclado con kefir, que son dos elementos que se utilizan para, están elaborando barritas de cereales saborizadas, con mucho nutriente de bajo costo, para ver si ya no como opción de mercado, sino como opción de política pública se entrega en los comedores de todo el país para mejorar los nutrientes de los chicos que allí reciben alimentos. Sí, es fantástico. Todo lo que es el bagazo, esos productos que terminan siendo desecho, reutilizarlos porque a nivel nutritivo siguen conservando nutrientes, fortificarlos y combinarlos con esto de kefir y determinados ingredientes, termina siendo algo económico y es algo más nutritivo a veces que alternativas que se terminan ofreciendo en esos ámbitos escolares o más vulnerables en ese sentido. Lautaro, muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Gracias, igualmente. Lautaro Irastorza Rocia, nuestro nutricionista. En el Centro 11 tenemos